Hola a todo el mundo. Hoy empiezo algo diferente. Esta semana ha sido una semana trágica para la música en España. Ha muerto Jorge Ilegal y también, y a mí esta me ha hecho mucha pupa, Robe Iniesta, vocalista de Extremoduro. El mundo ya no será igual, así que os digo, citando a Robe, que ahora estoy en guerra contra mi alrededor. No me hace falta ningún motivo y es que soy maestro de la contradicción y experto en romper lo prohibido. Así que empezamos. Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. ¿Qué importantes son para mí los comentarios de la comunidad? En realidad podría generalizar y decir que qué importante es para mí la comunidad de este proyecto de divulgación de permacultura, medio ambiente, naturaleza, ecología, etcétera, 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 que es Dani Cultura. Puede ser algo muy manoseado esto de decir lo importante que es la comunidad para un canal del YouTube o un podcast, pero os puedo asegurar que al menos en mi caso es lo más importante. De verdad que lo es. Es lo más importante de todo y no lo digo por eso que se suele decir casi de manera amenazante algunas veces que sin la comunidad el proyecto no saldría adelante. En lo que se refiere a mí, lo más probable es que la idea de divulgar las bondades permaculturales, la maravilla de la naturaleza y todas estas cosas de las que hablo, seguiría adelante de una forma u otra, ya que hace ya algunos años me propuse aportar mi pequeño granito de arena de la mejor manera que pudiese. Mi granito de arena para hacer de este mundo un lugar mejor para los presentes y para las futuras formas de vida. Puede sonar ingenuo, efectivamente, pero ese es el camino que he decidido tomar y lo intento sacar adelante con mejor o peor suerte, tanto en mi vida privada como en mi faceta más pública, con mis contradicciones y dificultades, con mis aciertos y colaboraciones. Pero como diría el mandaloriano, este es el camino. La cuestión es que, como venía diciendo, la comunidad de Dani Cultura para mí es lo más importante de todo, os lo puedo asegurar. Esta comunidad se manifiesta de muchas formas, de muchas maneras. A veces a través del canal del Telegram, que es de todos y todas las personas que participan en ello. Es tan mío como de las personas que están ahí. A veces esta comunidad se manifiesta a través de comentarios en los vídeos del YouTube o en los diferentes episodios del podcast. Incluso esta maravillosa comunidad en algunas ocasiones se ha desvirtualizado, ya sea a través de alguna de esas charlas veraniegas que he publicado algún verano, y en las que han salido conversaciones interesantes y en un giro de tuerca más, a veces hemos quedado y nos hemos dado la mano, 2 besos, tomado un café y charlado. Este verano tuve la fortuna de quedar con César y que él me presentase a su preciosa familia. La verdad es que ya llevábamos tiempo con ganas de vernos porque, o por unas cosas o por otras,
siempre se nos cruzaba algo en la vida. Era como que los astros no terminaban de alinearse para poder cruzar unas palabrejas en persona. Pero como digo, al fin pudimos quedar este verano. Y es que César forma parte de la comunidad en toda su extensión. Muy activo en los comentarios, muy observador y siempre curioso. En uno de los últimos episodios del podcast, en el que hablaba de un montón de cosas de manera medio improvisada, el bueno de César dejó un comentario en el que me decía que sería muy interesante profundizar en un tema. ¿Qué tema es este? Pues aquí os lo cuento, aquí está el extracto de ese episodio del podcast. Como digo, si por ejemplo dejamos esa hectárea en la que estábamos poniendo este ejemplo de las vacas, la dejamos sin que se coma, la dejamos en descanso, ¿no? Descanso 1, 2, 3, 4, 10 años. Paradójicamente no se va a generar en muchas ocasiones esa, digamos, transición a, digamos, zonas arbustivas, árboles y demás. No, hay muchos lugares en los que eso no ocurre. Lo que ocurre es que las plantas perennes que surgen de manera espontánea en el campo van a morir y va a surgir la planta del año siguiente y muere eso. Y surge y muere. Entonces, ¿qué pasa? Que si no va ningún animal a comer eso, pues el suelo acaba totalmente cubierto y entonces cada vez crecen menos plantas. Y al final se va empobreciendo el suelo y se va desertificando, por decirlo así. Esto ya ha llevado a muchos años para adelante. Entonces eso es lo que quise hacer, no desertificarlo, pero sí evitar que... Y como ya he comentado, la comunidad, y esto ya es parte de este episodio, no de aquel pasado, la comunidad es lo más importante para mí y César es una persona de gran curiosidad que me invita a profundizar en un tema apasionante, como es este asunto del desarrollo de pastos, la sucesión natural, la evolución conjunta de pastos y herbívoros, qué ocurre en los prados sin una gestión de los mismos y un largo etcétera de asuntos que, como veis, van a dar para mucha charla, en mi opinión, muy interesante y nutritiva. Así que, sin más dilación, vamos a adentrarnos en un episodio apasionante. Un apasionante también mundo de un terreno de pastizal cualquiera. Y se me ocurre que Jorge Ilegal diría ahora que hablando con las fieras del zoo, solo yo hablo, ellos suelen mirar. Os voy a poner en antecedentes o, como se dice ahora, voy a daros un poco de contexto. Hace ya algunos años comencé una continua búsqueda de cursos de formación que me aportasen conocimientos que, por una razón u otra, no tuve en su momento. La verdad es que soy de esa generación que se vio influenciada por esa inercia social que llevaba operando muchos años y que venía marcando una tendencia durante décadas. Una tendencia que olvidaba por completo el mundo de lo agrario y ganadero. Quizás, o mejor dicho, probablemente, a día de hoy también se continúa con esa inercia y todo aquello que sucede lejos de las urbes no nos importa demasiado hasta que nos influye en este otro lado de las murallas urbanas, claro. Pero el hecho es que mi formación iba por derroteros alejados de lo agrícola y lo ganadero. Lo que sucede es que a mí, al parecer de una manera no intencionada, siempre me ha gustado nadar a contracorriente. Os aseguro que no es algo que haga de manera intencional, pero también os aseguro que ocurre sistemáticamente. Voy a contracorriente. ¿El mundo dice ciudad? Bueno, pues yo digo pueblo. ¿El mundo dice motocultor? Bueno, pues yo digo azada. ¿El mundo dice TikTok? Yo digo sentarme en un banco a charlar con una persona mayor. No sé si me entendéis. Es algo que no hago adrede, os lo prometo, de verdad que no lo hago adrede, pero también os prometo que a mí
me vais a encontrar en las sendas menos transitadas, en la vereda de la puerta de atrás. Y es que de pequeño me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. El asunto es que me vi en un momento de mi vida con mucha hambre de aprendizaje agroganadero, porque me di cuenta, y me sigo dando cuenta, de que no tengo ni idea, y también me doy cuenta de que hemos dejado perder muchísimos conocimientos ancestrales que con un poco de adaptación a buenas prácticas modernas serían de extraordinaria ayuda en un mundo por venir y que de hecho ya está aquí. Que si cursos de poda, que si cursos de compostaje, que si cursos de mejora de suelos, que si cursos de buenas prácticas agrícolas, y etcétera, y etcétera. Un buen día vi un curso, o más que un curso, unas jornadas de gestión de jornadas de gestión de pastos. La verdad es que no sabía muy bien a qué se podía referir ese título de gestión de pastos. Creo recordar que fueron 3 días de al menos 4 horas cada jornada. Y os tengo que confesar una cosa. Se me pasó volando el tiempo. Y eso también es una muy buena señal, porque también he hecho algunos cursos de estos en los que el tiempo no parecía pasar en ningún momento. Durante este curso de gestión de pastos, una de las formadoras era una chica estadounidense llamada Megan Sapp. Su tarjeta de visita, o carta de presentación si se prefiere, era que estaba desarrollando un rancho en Navarra, haciendo manejo holístico. La cantidad de preguntas que me surgieron a los 5 minutos de escuchar hablar a esta mujer de fuerte acento norteamericano fueron incontables. Y ya cuando nos habló del pastoreo racional Boissin, del cual hay un episodio enterito en este podcast, pues en fin, mis ojos abiertos como un chiquillo abriendo los regalos del cumpleaños y boquiabierto. La profundidad del tema era enorme y a la vez fascinante, porque se tocaban muchos temas que para mí son fundamentales. Permacultura, mejora de suelos, mejora del medio ambiente, ecología, animales, plantas, raíces, en fin. Es que es un tema amplísimo, de verdad que sí. La cuestión aquí, y para no desviarme demasiado de lo que os quiero contar, es que desde que descubrí esto de la gestión de pastos, todo lo referente a este asunto me ha atraído muchísimo, hasta tal punto que he acabado haciendo un curso de pastoreo, como bien sabéis, los y las más habituales a la anicultura. ¿Qué ocurre en un pastizal? ¿Cómo evoluciona un pastizal? ¿Cuál es la tendencia natural del mismo? ¿Junto a qué seres ha coevolucionado un terreno de pasto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pasto? Y lo más importante, ¿seré capaz de transmitiros todo lo que tengo en la cabeza? Bueno, pues vamos a empezar. Usted es Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa? Exacto. Soy el señor Lobo. Soluciono problemas. Bien, tenemos uno. Es lo que he oído. ¿Puedo pasar? Sí, por favor. Usted debe ser Jules, lo que significa que usted es Vincent. Vayamos directo al grano, caballeros. Si mi información es correcta, vamos contra reloj, ¿verdad, Jimmy? Al 100%. Creo que lo mejor para dar comienzo a todos estos asuntos es trasladarnos a un mundo que sencillamente ya no existe. Es un mundo que transcurrió en este planeta, en este mismo planeta, en el planeta Tierra, pero que debido a muchas cosas, como digo, ya no existe. Quizás la principal razón de la desaparición de este mundo pretérito fue que el Homo sapiens, allá por el Neolítico, inventó un par de asuntos revolucionarios, tan revolucionarios que, en mi opinión, ninguna tecnología novedosa como Internet o la inteligencia artificial ha sido capaz de sobrepasar tal nivel de revolución. Un gran cambio, ya no solo a nivel humano, sino a nivel planetario. En algunas cosas para mal y en otras para bien.
ese par de inventos revolucionarios fueron la agricultura y la ganadería. Hasta ese descubrimiento, como decía anteriormente, el mundo era distinto, era diferente. Podríamos estar hablando de un planeta distinto y a nivel pastizales, por supuesto que era algo absolutamente diferente. Quizás en algún lugar de África podríamos estar ante algún ecosistema de sabana similar a todo aquello, pero yo creo que ni siquiera. En un pastizal suceden muchísimas cosas, tanto a nivel aéreo como a nivel edáfico, esto es, a nivel del suelo. Y todas esas cosas que suceden acarrean una serie de evoluciones en todos y cada uno de los integrantes de todo este entramado vital, y las especies vegetales que allí se desarrollan no son una excepción. Pero, al igual que las especies vegetales han evolucionado de una manera determinada, la fauna que se alimenta de estos vegetales, de este pasto, también se ha ido adaptando a todo esto. Y el mejor ejemplo de este asunto son los rumiantes. No todos los herbívoros son rumiantes. Los rumiantes son los herbívoros poligástricos, es decir, que tienen mucho lío en el intestino. Para empezar, tienen 4 estómagos, con diferentes funciones cada uno de ellos, aunque en honor a la verdad, lo que tienen es un estómago gigantesco con 4 departamentos: el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso. La idea es que este tipo de herbívoros poligástricos comen pasto, además de otro tipo de vegetales, sí, pero pasto fundamentalmente. Después de ingerirlo, lo regurgitan y le dan otro pase de diente, lo vuelven a tragar y se procesa todo este melote que han preparado, este engrudo. Esto sucede porque, bueno, la fibra vegetal no es fácil de digerir. Ya hemos hablado aquí en Danicultura de los excrementos, y en muchas ocasiones en el canal del YouTube os he mostrado diferentes excrementos de animales silvestres o animales domésticos. Muchos de ellos rumiantes y otros no, como el estiércol del caballo, paradigma, este animal de herbívoro monogástrico, es decir, que no rumia. El tema es que los excrementos del caballo tienen muchísimas fibras vegetales. Sin embargo, el excremento de una vaca, por poner un ejemplo de rumiante tipo, pues este tipo de animales rumiantes procesan mucho mejor los fibrosos vegetales gracias a este proceso de la rumia, del rumiar. El caso es que dentro del sistema digestivo de los poligástricos, de los rumiantes, vacas, ovejas o ciervos y corzos también, claro, además de este proceso de rumia, también hay muchísimos microorganismos que van descomponiendo todo este bolo alimenticio para finalmente nutrir a estos animales y, en última instancia, en muchas ocasiones, a los seres humanos. Esto os lo comento para que veáis la importancia de lo diminuto. Sin estos microorganismos, los seres humanos no podríamos contar con esa proteína animal. Es así de sencillo. Dependemos en gran medida de los microorganismos que hay dentro del intestino de los rumiantes. En fin. Y también os hablo de estos microorganismos del sistema digestivo de los herbívoros porque aquí ya se ve una adaptación muy interesante entre pastos, suelo y rumiantes. Muchos de los microorganismos que hay en los suelos de los pastizales también están presentes en el sistema digestivo de los rumiantes, como bacterias, hongos, arqueas y protozoos. Cuando muchas veces se habla del suelo como el sistema digestivo de las plantas, pues no vamos del todo desencaminadas, porque el suelo cumple una función de procesado de diferentes elementos para que las plantas puedan acceder a ciertos nutrientes que serían del todo inaccesibles para las raíces de las plantas. De igual modo, estos microorganismos permiten, dentro del sistema digestivo de los rumiantes, poner a disposición del intestino ciertos nutrientes. Vemos aquí una prueba clarísima de que pastizales y rumiantes han ido tejiendo una relación común a lo largo de los años, las décadas, los siglos y los milenios. Podría decirse
que estos herbívoros han evolucionado para comer pasto, pero también se puede afirmar lo contrario. Los pastos han nacido para ser comidos por rumiantes. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, uno de los temas que se tratan en los cursos de gestión de pastos es la siega de los mismos, pues para ensilado, para hacer alpacas, ya sabéis, almacenaje de heno. Para almacenaje a lo largo del año y poderlo aportar a los animales en momentos de escasez. Lo ideal es que los animales se alimenten sencillamente de pasto fresco, siempre pensando en ganadería extensiva, claro. Pero hay situaciones en las que no se puede. Sequías severas, que cada vez se dan más a menudo. Una nevada que impida el acceso de los animales al pasto. En fin, puede haber muchas circunstancias dependiendo del clima, la ubicación, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué diferencia hay entre segar el pasto con guadaña, cosechadora o maquinaria en general con respecto a cortarla a diente? Porque efectivamente hay diferencias, ¿eh? Resulta que los pastos que son comidos, es decir, segados a diente, crecen más rápido y no es solo debido al abonado de los herbívoros durante su estancia en un pastizal. Esto se debe a la presencia de ciertos enzimas en la boca de los animales que comen pasto que estimulan el crecimiento de la hierba. Aquí vemos otra coevolución entre herbívoros y pastos. Ese pastar de los rumiantes estimula el crecimiento de los pastos. ¿Y la Hanibuni? Vale, ¿cómo se llama? Yolanda. ¿Lo oyes, Yolanda? No vas a hacer ninguna tontería, ¿verdad? No le hagas daño. Nadie le hará daño a nadie, ¿vale? Los tres vamos a ser como Fonsi, ¿eh? ¿Y cómo era Fonsi, di? Venga, Yolanda, ¿cómo era Fonsi? Tranqui. ¿Qué? Tranqui. Exactamente. Y así es como vamos a estar. Vamos a estar tranquis. Vamos a estar tranquis, porque a veces pasan cosas también en los pastizales. También podríamos situarnos en otro escenario, para nada positivo, y este es el sobrepastoreo. ¿Qué es esto del sobrepastoreo? ¿Habéis visto alguna vez el suelo de un gallinero que se sitúa en un terreno concreto? Me refiero a un gallinero que se ha instalado en un terreno verde. Inicialmente parece algo idílico, un lugar verde magnífico en el que las gallinas van a ser felices, van a picotear bichos, comer hierba, rascar el suelo. Tiene muy buena pinta así a priori. ¿Qué ocurre si ese gallinero no es un gallinero móvil? Si ese gallinero no se puede mover y siempre va a estar en el mismo lugar, pues tendremos un suelo sobrepastoreado. Tendremos un suelo desnudo. Ahí no va a crecer nada. Esto podemos trasladarlo a un lugar con vacas, caballos, ovejas o cabras, pero también a un lugar con ciervos o alces. Lo que ocurre es que los sobrepastoreos suceden por motivos diferentes. La clave para que suceda esto del sobrepastoreo, así a primera vista, podríamos suponer que es debido al número de animales en un punto en concreto. Demasiados animales para un determinado lugar. Pero no es del todo así. El problema no es el número de animales, sino el tiempo que esos animales están en un determinado lugar. Para comprender esto, volvemos al suelo del gallinero que, como entenderéis, después de precisamente el paso del tiempo, ya está absolutamente devastado. En un pequeño corral de gallinas, pero no penséis en 50 gallinas, pensad en 3 gallinas, que es un número muy contenido y bajo para nutrir de huevos a un hogar de 3 o 4 personas. Con 3 gallinas, para nutrir de huevos a 3 o 4 personas, casi es suficiente. El suelo de ese pequeño corral, con tan solo, como digo, esas 3 gallinas, en un mes estará destruido, pero destruido. Y como veis, el problema en realidad no es el número de gallinas, sino el tiempo que esas gallinas están en el mismo lugar. Si por el contrario, ese corral se convierte en un elemento móvil que pueda moverse y esas gallinas están como máximo pongamos 3 días en el mismo lugar, no solo no son malos esos animales para el suelo, sino que los beneficios para el suelo,
el pasto, la microbiota e incluso para el bolsillo de los propietarios o propietarias de esas gallinas, pues los beneficios de todos estos niveles serían innumerables. Los animales descompactarían el suelo, lo abonarían y gran parte de su alimentación se basaría en proteína de insectos que irían picoteando en un suelo que estaría vivo, claro, además de semillas y pasto, disminuyendo mucho su dependencia de piensos comprados con el dinero de las personas que supervisan ese gallinero. Como veis, habría muchas diferencias entre unos animales castigando el mismo suelo durante mucho tiempo y el mismo número de animales siendo pastoreados de manera consciente e intencional. Pero mirando ese pasto picoteado o comido por aves de corral o herbívoros, para comprender exactamente cómo funcionan sus ciclos, hay que analizar lo que sucede bajo tierra. En concreto en las raíces de ese pasto. Antes mencionaba, en el ejemplo del gallinero, que esas gallinas deberían de cambiar de pasto a los 3 días como mucho. Y no fue una cifra que os lancé al azar, ¿eh? No. Y es que 3 días es lo que tardan las plantas de pastizal en rebrotar. Exagerando todo esto, porque podréis comprender que es un asunto un pelín más complejo. Si en un terreno de pasto metéis animales herbívoros y lo dejan pelado, mientras salgan de ese terreno antes de 3 días, para las plantas de pastizal esto no supone un grave problema. Lo que sucede es que comienzan a requerir energía para rebrotar. Y ahí es donde da comienzo podríamos decir que el inicio de un círculo virtuoso, si se gestionan bien los pastos y las rotaciones de los mismos, claro. ¿De dónde consiguen las plantas esa energía necesaria para el rebrote? Bueno, pues la obtienen de las raíces. Pensad que cuando veáis una planta desarrollada, lo que hay en la parte aérea, pues en la parte visible, a simple vista, esa misma cantidad de parte aérea es la que hay de raíces, que son las que exploran el suelo. Más o menos, y con las excepciones que os podáis imaginar, pero más o menos esto es así. Cuando en el caso de las plantas perennes de pasto son comidas y necesitan energía para el rebrote, la extraen de las raíces y muchas de estas raíces mueren. Esto sucede más o menos a los 3 días en el caso de los pastos, el inicio del rebrote. Y como decía antes, arranca un círculo virtuoso, porque esas raíces muertas se convierten en materia orgánica que queda en el suelo con los beneficios que ello entraña, que van desde que los poros que antes ocupaban estas raíces se convierten en canales por los que se introducen agua y aire, es decir, el suelo empezaría a estar oxigenado y favorece la captación de agua hasta que, por ejemplo, como bien sabéis, y si no ya os lo digo yo, la materia orgánica es capaz de retener el doble de su peso en agua. Y es más, esa materia orgánica, después de una serie de reacciones bioquímicas, se acaba transformando en humus, que es la despensa de las plantas en la que encuentran nutrientes y agua. Estoy hambriento. Hace 3 días que me alimento de pan lleno de asquerosos gusanos. ¡Eso! ¿Por qué no comemos carne? Su carne es tan tierna. Si pensáis de manera global, de manera sistémica, de manera holística, este suelo que os describo, después del paso de animales, también habrá quedado lleno de excrementos, pero como también estamos hablando de que es un terreno húmedo, descompactado, oxigenado y lleno de comida para muchos microorganismos e insectos, podéis imaginaros que nos encontraríamos ante un suelo lleno de vida y, si los animales no han sido desparasitados con ivermectina, un verdadero veneno para el medio ambiente y que daría para hablar muchísimo, entonces nos encontraríamos ante el escenario
de que la rotación de los animales que pastan en un terreno es altamente positiva para el suelo, para los animales que pastan en ese lugar y para el bolsillo de las personas encargadas de esos animales. En el caso de animales de granja, ya que estos pastizales que os describo, año tras año, tras año, tras año, son cada vez más y más y más productivos y más resilientes ante, por ejemplo, sequías. Imaginad qué ocurre cuando las plantas de pastizal, que obtienen la energía de su parte subterránea y vuelven a generar parte aérea y después crean nuevas raíces que explorarán un suelo en mejores condiciones en todos los sentidos, encuentran un lugar mucho más fértil y favorable para el crecimiento, dando lugar a cada vez más y más pasto. Esto es más y más comida para los herbívoros y en caso de un rebaño, esto supone que las ganaderas y ganaderos tendrán que aportar menos insumos externos a la explotación, generando beneficios no ya económicos, que también, sino que también medioambientales por muy diferentes vías. También podría usar unas palabras de Jorge Ilegal que, aunque un poco bruscas, como era él, nos servirían para explicar esto. Así es como se crece bien, con empujones para no pensar y una bomba bajo la almohada. Otra de las claves para esto del pastoreo rotacional u holístico o sencillamente llevado a cabo con un poco de cabeza es que ese lugar no puede volver a ser pastado durante un tiempo y este tiempo depende de la época del año. Las plantas no crecen a la misma velocidad a lo largo del año. Entre abril y mayo tienen una época de extraordinario crecimiento. Es cuando más crecen las gramíneas y leguminosas de pastizal, así como cuando termina el verano y llegan las primeras lluvias del otoño, que también tienen ahí un repunte de crecimiento. Esto es lo que se conoce como la otoñada. Durante estas épocas de crecimiento, los animales podrían volver a esos pastizales ya pastados, antes que durante el invierno o el verano, épocas estas en las que los pastos pues crecen muy poco por diferentes motivos. Y ahora los y las más suspicaces habréis llegado a una conclusión. Todo esto que nos está contando Dani está muy bien y es muy bonito, pero todo se basa en un pastoreo dirigido, es decir, llevado a cabo por la mano del ser humano, ¿no? Pues, bueno, como tantas y tantas y tantas veces, tengo que deciros que depende. En cierta forma, está claro que a través de un pastoreo planificado, esta gestión de pastos de la que os estoy hablando será mucho más eficaz, mucho más concreta, más planificada en base a una observación y unas experiencias previas que harán de todo esto algo pues mucho más eficiente a todos los niveles. Pero también quiero deciros una cosa, y es que todo esto, este pastoreo dirigido por seres humanos, no es algo que las personas se hayan sacado de la manga, que se hayan inventado. Podría decirse que sí se ha perfilado mucho, pero no lo ha inventado el ser humano. Todo esto parte de algo, y ese algo es la observación. ¿Y qué es lo que se observó? Lo que se vio sometido a la lupa de la observación de ciertas personas fue lo que ocurre en la naturaleza. Es decir, toda esta gestión de pastos increíble es una recreación de lo que en la naturaleza ocurre, o mejor dicho, lo que en la naturaleza pasaba, ocurría, y lo que en la naturaleza debería de suceder. Por eso os decía al principio de este episodio que quería trasladaros a un mundo que ya no existe, previo a la agricultura y a la ganadería. Un mundo en el que la gestión de pastos la llevaba a cabo la naturaleza. Y creo que es un buen momento para recapitular un poco.
Eso no puedo hacerlo. Le daré lo que me pida. Nos conocemos hace muchos años y es la primera vez que vienes a pedirme ayuda. Ya no recuerdo la última vez que me invitaste a tu casa a tomar un café. Y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablemos claro. Nunca has deseado mi amistad. Te asustaba estar en deuda conmigo. No quería meterme en líos. Vamos a recapitular, no os vais a meter en líos. Tenemos que los herbívoros y los pastos han coevolucionado. Tenemos que un pastoreo racional es algo más positivo para el suelo y para esos animales herbívoros, ya que podrán obtener más comida. También hemos tocado el tema de que el sobrepastoreo se produce más que por el número de animales en determinado lugar, más bien ocurre por el tiempo que dichos animales permanecen en dicho espacio. Con estos elementos y algunos más, podemos llegar a la conclusión de que si, por ejemplo, movemos a los animales a través de un pastoreo dirigido, los beneficios a muchos niveles serán enormes. Pero para llevar a cabo eso, hace falta un pastor o una pastora o un elemento que consiga que los animales herbívoros se muevan de un lado a otro, evitando que permanezcan demasiado tiempo en determinado lugar. Y de esta forma, evitar el sobrepastoreo que dejaría el suelo desnudo, habría escorrentías, pérdida de suelo fértil a través del viento y la lluvia, compactación, pérdida de vida en el ecosistema que supone el suelo, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Pero también podemos pensar que si la ganadería como invención humana surgió allá por el Neolítico hace más o menos 10.000 o 12.000 años, antes de ese momento en el que el ser humano no era más que un cazador-recolector como cualquier otro animal omnívoro, por supuesto entenderemos todas y todos que el concepto de pastoreo o la figura de pastora o de pastor podría decirse que no existía. Así que, por ejemplo, con los animales herbívoros campando a sus anchas por aquí y por allá, deberían de someter a los pastos a un estrés enorme, generando mucho sobrepastoreo en muchas partes, ¿no? Bueno, la respuesta a esto es evidente que es un rotundo no. Un no a la existencia de sobrepastoreos globales por aquella época preneolítica. Pero también creo que si bien la figura del pastor o la figura de la pastora antes de la invención de la ganadería no existía, lo que sí que existía era el pastoreo. Y esto lo llevaba a cabo la naturaleza gracias a un elemento fundamental dentro del entramado de la vida. ¿O no habíamos quedado antes en que esto de la gestión de pastos moderna venía de la observación de la naturaleza? Una observación de la naturaleza como quien se sube al árbol más alto que tiene la Alameda y ve miles de ojos dentro de sus tinieblas. Y aunque nosotras no las vemos, las hormigas comentan y el caracol dice que su vista solo alcanza la hierba. ¿Cuál es ese elemento fundamental dentro del entramado de la vida que evitaba la existencia de sobrepastoreos extremos a grandes niveles antes del Neolítico? ¿Quién desarrollaba ese pastoreo natural? Si la clave para evitar el sobrepastoreo es impedir que los animales herbívoros permanezcan más tiempo del necesario en un lugar, ¿quiénes son los más eficaces en conseguir que un rebaño, del herbívoro que sea, se mueva de un lado a otro sin permanecer mucho tiempo en el mismo lugar? Dejadme pensar un segundo.
claro. Los depredadores, claro. ¿Cómo se me han podido pasar los depredadores? Supongo que a día de hoy se estarán protegiendo mucho a estos elementos fundamentales de los ecosistemas, a los depredadores, linces, lobos, osos. En fin, después de este paréntesis irónico, pero porque bien sabemos que últimamente no se está respetando mucho a los depredadores de los ecosistemas, con el consiguiente desaguisado en los equilibrios, valga la redundancia, ecosistémicos, y resumiendo esto de la forma más brutal que nos enseñó Jorge Ilegal, que diría que el mundo es basura, pero me gusta estar vivo, volviendo a los puros hechos, no hay más que mirar lo que ocurrió en el Parque Nacional de Yellowstone y de lo cual ya hemos hablado en Danicultura. Pero es que lo que fundamentalmente ocurrió allí fue que se produjo un sobrepastoreo, ya que los herbívoros pastaron a sus anchas y sin control por todos los lugares del parque, hasta el punto de acabar con la diversidad de árboles y la consiguiente modificación del curso de arroyos y ríos. Bueno, en fin, ya sabéis. ¿Por qué? Porque se acabó con los grandes depredadores que de una forma, podría decirse que natural, desarrollaban un pastoreo de los herbívoros del parque. ¿Cómo se produjo todo aquello? Favoreciendo sobrepastoreos. Todo esto, claro está contado de una manera muy resumida y os invito a que busquéis el episodio en el que hablo del tema. Os va a gustar, ya lo veréis. Conclusión. Este asunto de cómo se van desarrollando los pastos da para profundizar muchísimo, como así me invitaba a hacer César y como he intentado hacer para que veáis lo apasionante de la gestión de pastos. Una pradera es un ecosistema igual de complejo que el más desarrollado de los bosques, con sus equilibrios complejos y también frágiles. Los pastos son zonas amplias sobre las que la acción del ser humano puede tener un impacto tremendo, y pienso en un impacto en positivo, porque si a través de una imitación de lo que ocurre en la naturaleza, a través de un pastoreo racional, holístico, regenerativo, si se quiere, podríamos generar un beneficio enorme tanto a nivel del suelo como a nivel de la biodiversidad de ese complejo ecosistema, como a nivel de captura de carbono atmosférico, ya que es ahí, en los pastos, en los suelos de los pastos, en donde podríamos capturar ese carbono que tanto impacto está teniendo en el cambio climático que ya tenemos encima, y que si tuviéramos una visión más sistémica, más en global, podríamos mitigar y combatir. Como en muchas otras ocasiones, todo esto es más cuestión de querer que de poder, porque la posibilidad está ahí. Ya se conoce, la natura lo lleva haciendo millones de años y nosotros y nosotras deberíamos de ponernos las pilas y empezar a hacer las cosas en la buena dirección. ¿Y cómo podríamos nosotros y nosotras, desde nuestras casas, sin ganado que gestionar, tener un impacto en eso de la gestión de pastos? Bueno, pues nuestra manera de consumir siempre genera impacto, y en esta ocasión este tema no es una excepción. Tenemos la capacidad de influir a pequeña escala a través de nuestras decisiones. A veces solo tenemos que alejarnos de la corriente que nos arrastra, y como me dijo una vez Robe, si me arrojo a ver el mundo, me lo encuentro furibundo, y si quiero ir a la moda, necesito una pistola. Si podemos consumir local, mejor que global. Si podemos consumir poco, mejor que mucho. Y en el caso de los pastos y su gestión, si podemos consumir carne procedente de ganaderías respetuosas, con todo este tipo de cosas, que las hay, pues mejor que mejor. Porque ya hay muchas familias, ya hay muchas explotaciones que están manejando su ganado de una manera racional,
holística, regenerativa. Ya hay mucho ganado que no sobrepastorea. Ya hay muchos rebaños que están pastando en la buena dirección. Nuestras decisiones son importantes. Nuestra manera de consumir tiene mucha influencia. Y la carne de pastoreos regenerativos, racionales u holísticos, consumir de este tipo de carne es una de esas buenas decisiones. Y si hoy empecé diferente, hoy termino un poco distinto. Porque para terminar, quiero deciros que hay algo que me contó a mí Robbie Iniesta, como a tantas y tantas personas a las que cantaba directo al corazón, la cabeza o lo que sea. Y es que un día me dijo: arráncate a cantar y dame algún motivo para decirle al sol que sigo estando vivo. Ay del desánimo que no puede conmigo, ay del destino que no juegue conmigo, hay un brillo mágico que alumbra mi camino.